Dentro de los virus, la enfermedad más conocida es la viruela, enfermedad infecciosa que ha sido erradicada del mundo hace algunos años, sí, pero que es importante que conozcan que no solamente es la viruela la que produce enfermedad dentro de estos virus, poxvirus, sino también algunos otros agentes, como el virus del molusco contagioso y el virus de Orff, que es una zoonosis. Vamos a empezar con las hepatitis. Y siguiendo el orden que debemos seguir, vamos a mencionarlas en orden alfabético, ¿sí? Vamos a hablar primero de la A y de la B, y cuando hablemos de la B vamos a romper este esquema de orden y nos vamos a saltar al virus de la hepatitis D. Ya vamos a ver por qué. Después seguimos con la C y estos dos, la E y la G, que son los más pequeñitos, ¿sí? Son los más pequeñitos y por lo tanto los vamos a dejar para el final. Las diferencias entre los virus de la hepatitis son muchas. Se pueden diferenciar por la forma en que ingresan. Algunos ingresan por vía fecal-oral, como es el caso de la hepatitis A y de la hepatitis E. Estos dos, que pertenecen a grupos de virus distintos, la hepatitis A es un picornavirus, mientras el E se parece porque no está clasificado totalmente como un calcivirus, son agentes causales de hepatitis aguda, que rara vez van a la cronicidad, rara vez hacen cuadro crónico y por lo tanto no se asocian a la aparición de carcinomas en el hígado. Los demás se relacionan mucho entre sí. El virus de la hepatitis B es el más grave de todos. ¿Sí? Se sabe que la mayoría de los casos una infección por hepatitis B deriva de un cuadro agudo a un cuadro crónico que puede terminar en una cirrosis o en un carcinoma. El virus de la hepatitis C produce infecciones persistentes en el hígado y esta infección persistente lleva a una regeneración constante del tejido hepático y puede aparecer también un carcinoma. La situación de la hepatitis D, o llamado agente delta, cuya familia no está definida, es muy especial. Este virus tiene que causar enfermedad siempre y cuando tengamos una hepatitis B involucrada. Es decir, el virus D entra junto con la hepatitis B o contagia o infecta a una persona que ya es portadora del virus B. Es una situación bastante particular. El virus de la hepatitis E y la hepatitis G son relativamente nuevos, se sabe poco de ellos, pero lo que sabemos en el caso de la E, es que causa cuadros agudos igual que la hepatitis A, se transmite de la misma forma por vía fecal-oral, pero los cuadros agudos pueden llegar a ser fulminantes con mayor frecuencia que en el caso de la A. Parece enredado, pero no lo es bastante simple el asunto. El virus de la hepatitis A, que es con el que vamos a comenzar, es un virus desnudo, solamente tiene cápside, ¿sí? Aquí está para que no se olviden, cápside icosaédrica sin envoltura. Es decir, ¿de qué está constituida esta cápside? ¿Cuál es su constituyente principal? Proteínas. Si es un virus que tiene esta morfología, ¿qué características tiene? ¿Es resistente o es sensible a los detergentes y al ácido? Es muy resistente, es muy resistente. Es un virus resistente a muchos cambios ambientales. Entonces su transmisión su transmisión es por vía fecal-oral. Es un virus relativamente pequeño, mide entre 27 y 32 nanómetros como todos los de su grupo. ¿Cuáles son sus grupos? O su familia, la familia Picornaviridae, ¿sí? Es el primer picornavirus que vemos, vamos a revisar a muchos más. Y dentro de la familia Picornaviridae pertenece al género de Parnavirus. Este virus se transmite por vía fecal-oral a partir de una fuente común de contaminación. Tiene una proteína BPG asociada al genoma y su proteína y la parte de la cápside se va a unir a un receptor para el virus de la hepatitis A que se encuentra en los hepatocitos y en los linfocitos T. Ahora díganme, este virus con cápside, ¿de qué forma se debería liberar de una célula? Debería liberarse por lisis, muy bien, pero este picornavirus de la hepatitis A es la excepción de su grupo, se libera por exocitosis. Aquí está la forma en que una persona adquiere el virus de la hepatitis A. Se transmite por vía fecal-oral y tiene un periodo de incubación entre 15 y 40 días. El virus ingresa por ingesta, ¿sí?, de alimentos o de agua contaminada, generalmente alimentos marinos o mariscos en todo caso, y el virus ingresa a la sangre desde la bucofaringe, va al intestino y de ahí pasa a la sangre.
Acuérdense que siempre los virus pasan al torrente sanguíneo y luego buscan su órgano blanco. Si es un virus de la hepatitis, el órgano blanco tiene que ser el hígado. Cuando llega ahí, infecta a las células parenquimatosas. Una vez que el hígado está colonizado o llegan ahí los virus de la hepatitis, comienza un proceso de infección en el que solamente va a ocurrir un cuadro agudo, ¿sí? Hay un cuadro agudo, es decir, este virus de la hepatitis A nunca va a producir un cuadro de cáncer ni de cirrosis. Lo que se entiende en unos textos como que este virus no tiende a la cronicidad, nunca se hace crónico, se queda solamente en una etapa aguda. El virus que ya está en el hígado va a ser eliminado del hígado en la bilis y así va a pasar a las heces. ¿Qué característica importante tiene el virus de la hepatitis A? Que se va a eliminar en grandes cantidades en las heces 10 días antes de que aparezcan los anticuerpos o que aparezca la característica clínica de las infecciones por hepatitis, la ictericia. ¿Qué es la ictericia? Hay una coloración amarillenta en la piel y en las mucosas, ¿sí? Entonces, aquí una persona está botando el virus y contaminando a las demás personas desde 10 días antes de que se le ocurra ir al médico porque se le está poniendo en la piel y las mucosas amarillas, ¿sí? Por eso es que esta hepatitis se disemina con bastante rapidez. Pero para contrarrestar ese efecto de gran diseminación, el virus crea anticuerpos, ¿sí?, que le van a dar protección permanente. Es decir, una vez que alguien le dio ya la hepatitis A, no le vuelve a dar, ¿sí?, porque los anticuerpos dan una protección permanente. ¿Qué cosas se relacionan a la enfermedad o a la aparición de un brote de hepatitis A? Que una persona, que como se transmite por vía fecal oral, contamine con sus deposiciones agua, ¿sí?, agua de uso común. Por eso es que esta hepatitis o este cuadro se relaciona con situaciones de poca higiene y de hacinamiento. Aparecen muchas personas reunidas en una pequeña área, ¿sí? El virus es bastante resistente al pH ácido, a 60 grados de temperatura y a detergentes. Y siempre los brotes tienen una fuente común. Llámese la fuente común el agua o alimentos contaminados. Y se transmite también cuando no hay una buena higiene en las manos, ¿sí? Miren por dónde es que se elimina una gran cantidad de virus. Son resistentes, pues pueden estar también en las manos. Las manifestaciones aparecen después de 40 días aproximadamente como máximo del periodo de incubación, que va entre 15 y 40 días. Las lesiones que aparecen en el hígado, que solamente son agudas, no son efecto directo del virus, sino de la respuesta inmunitaria del paciente. El paciente debuta con un cuadro inespecífico, no tiene nada especial, 4 a 6 días antes de que aparece la ictericia. Y cuando aparece la ictericia comienza todo lo demás. El paciente tiene fiebre, tiene astenia, que es la pérdida de apetito, ¿sí?, cansancio extremo, náuseas y dolor abdominal. Y otra vez la ictericia. Cuando aparecen los anticuerpos, que son de inmunoglobulina G, estos anticuerpos le confieren le confieren a la persona protección permanente ante otra posible reinfección. Como es un virus que no muta mucho, se ha podido elaborar una vacuna. Esta inmunización previene a las personas que viajan a las zonas endémicas o a zonas de extrema pobreza en donde se presentan brotes de la hepatitis A. Generalmente se coloca en los niños hasta los 2 años y en los adultos cuando se les pone la vacuna por la hepatitis B, para la hepatitis B. Se previene también cortando la vía fecal oral, es decir, identificando a la fuente de infección y con algo muy simple como el lavado de manos. En el laboratorio, para estudiar al virus, aunque es mucho más fácil detectarlo por la evolución y las manifestaciones, se utiliza la prueba de ELISA para identificar a la inmunoglobulina contra el virus de la hepatitis A. Miren, ahora sí, el virus de la hepatitis B es un poco más complicado, tiene más cosas. El virus ingresa por varias vías. ¿Por qué vías ingresa la hepatitis B? Por vía sexual, muy bien, ¿qué más?
vía sanguínea. ¿Y cuál más? Transmisión vertical, de la madre al hijo. ¿Cuál es la más frecuente? ¿La vía sanguínea o la vía sexual? Es la más conocida, pero la forma más eficaz de transmisión es la vía sanguínea, las transfusiones. No se usa mucho, o por lo menos cuando ahora las transfusiones se hacen con mucho mayor cuidado. ¿Qué pacientes o qué personas se les ocurre a ustedes que pueden estar en riesgo para contraer la hepatitis B? ¿Qué personas usan constantemente inyecciones? Muy bien, los pacientes que usan alguna droga por vía endovenosa. ¿Cómo es la sigla? Usuarios de droga intravenosa, los UDIP, ¿sí? Que han visto en algunas clases. Bueno, el virus de la hepatitis B es un virus que pertenece al género Heparnavirus. Un detalle, me había olvidado. El virus de la hepatitis A es un picornavirus, ¿sí? No hemos visto su replicación en esta parte porque la vamos a ver con detalle, ¿sí? Cuando estudiemos a todos los picornavirus. Lo único que tienen que recordar de esta replicación es que el virus de la hepatitis A no lisa la célula, ¿sí? No produce lisis celular. Los demás sí, porque todos son virus que tienen solamente cápsula. El virus de la hepatitis B es un heparnavirus, así se llama. Tiene envoltura y genoma de ADN. ¿Con qué particularidad? Es un genoma de doble cadena incompleto o parcialmente bicatenario. Bicatenario quiere decir de doble cadena, monocatenario quiere decir una cadena. Este es un virus parcialmente bicatenario. O también se le llama virus con genoma de ADN de doble cadena incompleta. ¿Sí? Este genoma está dispuesto en una cadena, ¿sí?, circular que es pequeñita. Se replica mediante un intermediario de ARN y va llevando una enzima que van a ver después en otro virus, una transcriptasa reversa o una retrotranscriptasa, ¿sí? Esta transcriptasa reversa también está presente, o mejor dicho, hay una transcriptasa inversa que es también sintetizada por el virus del VIH, ¿sí?, por el virus de la inmunodeficiencia humana. Dice que este virus produce unos señuelos antigénicos. Estos señuelos antigénicos son estructuras alargadas o esféricas que están constituidas por antígeno de superficie del virus B, ¿sí? No son un virión como un virión completo, sino solamente son formas o son unas estructuras que tienen formas alargadas y circulares que tienen este elemento. Es resistente a muchas cosas, al éter, a la acidez, a la congelación y al calor. A pesar de ser un virus que tiene envoltura, tiene una gran capacidad de resistencia. Miren, esta es la estructura de un virus de la hepatitis B. Tiene varios elementos importantes que nos van a servir para la identificación. El virión completo se llama partícula dana, era el nombre que se le daba antes. Actualmente se le llama virus de la hepatitis B. Es importante que recuerden que esta estructura de la partícula DANE es un virión completo, es decir, tiene todos los componentes estructurales necesarios y el genoma. El virus está compuesto por el genoma, que está aquí de doble cadena, y va llevando una proteína sinasa, que le va a servir para la replicación, y una ADN polimerasa. Esta ADN polimerasa actúa como una transcriptasa reversa o retrotranscriptasa y también como una ribonucleasa. Ambas tienen un papel importante en la replicación, como vamos a ver en un momento. Aquí está el ADN, parcialmente bicatenario. Aquí, parcialmente bicatenario. Existen también dos antígenos que sirven para identificación, los antígenos del núcleo o antígenos del core, el antígeno C y el antígeno E. Y la parte más externa presenta el llamado antígeno de superficie. Este antígeno de superficie está constituido por tres proteínas, L, M y S, de las cuales la S es la principal. Estas son las otras dos estructuras compuestas solamente por antígeno de superficie. Una estructura circular pequeña y otra un poco más alargada, sí, pero que tiene el mismo diámetro, que se van a liberar luego de la replicación del virus. No tienen genoma, ¿sí? Por eso se les conoce como señuelos antigénicos. Se sabe que hay una respuesta, al organismo por la presencia de estos elementos,
y son partículas que pueden ser detectadas también en los estudios. Este enredo es la replicación del virus de la hepatitis B. No tiene nada de enredado, pero hemos tratado de poner todo junto para que vaya todo más o menos relacionado. Aunque ya se desordenó un poco, pero bueno, ustedes lo acomodan como debe ser. Primero, importantísimo que recuerden siempre el tropismo, la afinidad de los virus de la hepatitis hacia el hígado. No se van a ir a ningún otro lado, van a infectar al hepatocito. Sea cual sea la vía por la que ingresen, el lugar a donde tienen que llegar es al hígado. ¿Qué va a ocurrir ahí? El virus se va a unir a una proteína de unión que es la GP, virus de la hepatitis B antígeno S. Puede utilizar una albúmina o cualquier proteína. La cosa es que el virus se une a un receptor en el hepatocito y el virus ingresa. Una vez que el virus ingresa, la cadena de ADN que está incompleta se completa. Entonces el virus en ese momento es bicatenario completo. Las dos cadenas están completas. El ADN está cerrado y este genoma bicatenario completo va a ingresar al núcleo de la célula, ¿sí? Una vez que ingresa en el núcleo celular, comienzan los procesos de siempre. La transcripción de la información, y se van a formar 3 ARN mensajeros. Aquí solamente están puestos los ARN mensajeros principales porque son con los que más se va a trabajar. Existen 3 ARN mensajeros principales y 2 ARN mensajeros secundarios. Se diferencian en la cantidad de pares de bases que van a tener, cuyo número está aquí, y los más pequeñitos o los secundarios sintetizan o se han formado para la síntesis de una proteína llamada X, que tiene como función estimular la replicación viral, que continúe esta replicación. Es lo único que hacen los dos pequeñitos, los ARN mensajeros pequeños. Los otros 3, los más grandes, tienen diferentes papeles. Los que siguen en tamaño al de 900 bases son los de 2100 y 2400. ¿Cuál es su función? Su función es la de sintetizar glicoproteínas pequeñas, medianas y glicoproteínas mayores, ¿sí? Esa es toda la función que tienen estos ARN mensajeros. El importante es el de 3500 pares de base, el más grande. Este ARN mensajero se sintetiza para formar los antígenos del core, antígenos del centro, el antígeno E y las polimerasas. Además de esas funciones, sirve como molde para la replicación del genoma, por eso está aquí en rojo. A partir de esta función es que entendemos cómo va la replicación del virus de la hepatitis B. Salten de aquí hasta aquí, todo lo que está en rojo. El virus de la hepatitis B sintetiza un ARN mensajero de 3500 pares de bases, que es la plantilla. ¿Plantilla para qué? Plantilla para formar un nuevo ADN negativo, ¿no es cierto? Para que a partir de este ADN negativo se forme otro ADN positivo. Para, supuestamente, porque es el objetivo del virus, formar una doble cadena completa. Mientras esto está ocurriendo, existen unas proteínas, unas enzimas de las que hablamos hace un momento, que eran la transcriptasa reversa, que está actuando a este nivel, de ADN pasa a ARN, y también sintetiza una enzima que es una ribonucleasa. La función de esta ribonucleasa es la de degradar a este mismo ARN mensajero en forma paralela a la formación del ADN positivo para la síntesis de la doble cadena. ¿Se entendió? No se entendió. Díganme algo. ¿Entendieron o no? ¿Todavía no se han despertado? Chicos, digan algo. ¿Entendieron o no entendieron? Aquí adelante. ¿Entendieron? Alejandro. Explícame. Primero tiene una cadena de ADN negativo. Ya. Se hace una copia de ADN mensajero. Y mientras se está formando la cadena de ADN positivo, se está escribiendo el ADN por una ribonucleasa. Ya. ¿Entendieron todos así? Ese es el secreto de la replicación del virus de la hepatitis B, ¿sí? Necesitamos que esta plantilla de ARN se degrade, ¿sí? Que el ARN mensajero se degrade mientras formamos una doble cadena.
esta formación de la doble cadena de ADN queda interrumpida cuando llevamos el virión o el genoma, avanza hacia el aparato de Golgi para adquirir la nucleocápside primero, para el ensamblaje de la nucleocápside, y después, cuando se adquiere esa cápside, esta doble cadena de ADN que se está formando queda incompleta. Es como si la cadena se fuera formando para la parte externa, la cadena interna, y en el momento que la cápside rodea a este genoma, se interrumpe esa formación y queda al final otra vez el ADN de doble cadena parcial, ¿sí? Como sale aquí está. El virión nuevo se libera por exocitosis. Acuérdense que es un virus que tiene ¿qué? ¿Tiene o no tiene envoltura? Es un virus con envoltura. Tiene una envoltura que le permite salir por exocitosis. Ahora, les estoy diciendo. El virus puede salir de dos formas. Sale por exocitosis o a veces también por lisis celular, ¿sí? Dependiendo de la situación. Es un virus un poco diferente al resto de los virus con envoltura. Puede salir por exocitosis o por lisis celular. La parte más importante en la replicación viral es la síntesis de este ARN mensajero grande, porque es el que se encarga de la formación o de tener la información genética para las estructuras más importantes del virus, ¿sí? Ahora, muchas veces el virus puede también integrar su genoma al de la célula huésped, y en esos casos es difícil de eliminar. Miren, estas son las vías por las que el virus va a ingresar. Ingresa por sangre, ¿sí? Que está marcado con rojo porque es la vía más, no puede que no sea la más frecuente, pero sí es la más fuerte o la más efectiva, la forma del ingreso. Y está aquí dibujada una jeringa, tal como la tienen en su texto, ¿sí? Para que recuerden que son los usuarios de droga endovenosa, los grupos que tienen mayor riesgo de contraer esta infección. Ingresa también por contacto sexual, ¿sí? Y va a pasar hacia la sangre, también puede pasar a la sangre por cualquiera de estas vías. Una vez que el virus entra a la sangre, va a ir ¿a dónde? Al hígado. Este es su lugar. En el hígado puede producir dos tipos de infección: una infección aguda, como vamos a ver después, en la que la respuesta inmune del paciente logra detener el avance del virus, y en otro caso, que es la mayoría, el virus va a producir una infección de tipo crónico. Los anticuerpos que se forman en este momento cuando el virus está diseminando por sangre pueden detener la enfermedad en este punto o solamente producir un cuadro agudo. Si eso no ocurre, el virus va a avanzar y se van a producir estos elementos, ¿sí? Antígeno de superficie del virus B, que se manifiesta en las dos estructuras que les he explicado hace un momento, la forma alargada y la forma redonda pequeña, ¿sí? que no son viriones completos. Estas estructuras pueden depositarse en diversos lugares, como por ejemplo articulaciones, y producir una enfermedad por inmunocomplejos, es decir, pueden producirse exantemas, ¿sí? en relación a esta infección, y también artritis. Si el virus sigue avanzando a nivel hepático, puede diseminarse otra vez, salir del hígado e ir a la sangre. Y si va a la sangre, va a invadir muchos tejidos y muchos sistemas para transmitirse otra vez por estas vías. Va otra vez a la sangre y se transmite por secreciones vaginales, semen, saliva y leche materna. Los niños pueden contaminarse de forma neonatal dentro del vientre de la madre, o si no, si la madre contrae la infección durante el periodo de lactancia, también le puede transmitir la enfermedad a los niños en ese momento, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta las formas de transmisión. En todo caso, la más frecuente es el contacto con sangre infectada. Los usuarios de droga endovenosa son los que están en mayor riesgo. La replicación comienza en el hígado 3 días después del contacto, cualquiera que éste sea. Les decía que el virus tiene la capacidad de instalarse en el genoma de la célula huésped, y eso es lo que produce una infección de tipo latente,
Las reparaciones constantes también aquí del hígado pueden causar el carcinoma. Estas son la característica de vidrio esmerilado, ¿sí?, que se ve en algunos pacientes que tienen esa estructura filamentosa de la que les hablaba hace un momento, que solamente tiene antígeno de superficie. Estos son los dos caminos que puede seguir el virus de la hepatitis B. Digamos que una persona se contagia con este virus, entra en contacto con el virus, pero su respuesta inmunitaria es suficiente para detener la infección y producir solamente un cuadro agudo. ¿Por qué se caracteriza este cuadro agudo? Solamente por la ictericia, y el paciente se cura, y el cuadro no avanza más de aquí. Cuando no ocurre esto, cuando la respuesta inmunitaria no es suficiente, el virus va a producir una infección crónica. Los síntomas de la infección crónica son los mismos que de la infección aguda, pero un poquito más severos, ¿sí? Y pueden ocurrir esos cuadros de enfermedad por inmunocomplejos. Los virus de la hepatitis B que hacen infección crónica se quedan en el organismo y pueden producir tres cosas. Una hepatitis fulminante, que quiere decir que la falla hepática es inmediata y el paciente fallece en ese momento. Puede producir con el tiempo un carcinoma hepatocelular primario o producir cirrosis hepática, cualquiera de las tres. ¿Por qué está aquí la palabra o las dos palabras agente delta? En un paciente que ha evolucionado hasta este estadio de hepatitis B, puede contraer el virus delta, y cuando estos dos están juntos, en algunos casos, como vamos a ver después, producen una hepatitis fulminante, ¿sí? Eso es lo que ocurre en el caso de la hepatitis B. El periodo de incubación es aproximadamente de 43 días y comienza a replicarse a los 3 días del contacto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Es muy complicada la hepatitis B? Así, más o menos. Es la más complicada de todas las hepatitis, las demás son fáciles, esa es la única complicada. Pero vayan familiarizándose con los términos, ¿sí? La ribonucleasa H no es única de aquí, vamos a ver una ribonucleasa H también en el virus de la inmunodeficiencia humana y la transcriptasa reversa igualmente. No es la misma, pero tienen más o menos la misma función. Los lactantes y los niños pequeños son los que tienen una menor capacidad de curación y son, aunque tienen menos síntomas y lesiones, sí son los que pueden dar un estadio de portador crónico si adquieren la infección de forma perinatal de la madre. En la fase aguda, esto es lo que ocurre en el hígado, se lesionan o se mueren algunos hepatocitos y hay una hinchazón, ¿sí?, que no es muy manifiesta, y en el caso crónico evoluciona a lo que ustedes ya saben, cáncer y cirrosis. La vacuna que se coloca en las personas que están en riesgo, incluso los trabajadores de salud, es para la protección contra la infección, como siempre. Muy bien, las tres vías en el orden de frecuencia, la vía parenteral, la vía sexual y la vía perinatal. ¿Quiénes son los que difunden la infección? ¿Cuáles son los focos de infección? Los portadores crónicos asintomáticos, ¿sí? Las personas que tienen al virus, ¿sí?, y lo van transmitiendo porque no tienen ninguna manifestación, entonces no van al doctor y no se hacen ningún examen, no saben que lo tienen. Las personas con mayor riesgo son los usuarios de droga endovenosa, sobre todo, y las personas que viven en situaciones de promiscuidad. Los recién nacidos pueden obtener la infección en el momento del parto o por leche materna. Es un virus que tiene distribución mundial y según la OMS, en la página web consultada este año para hacer la clase, 780.000 personas mueren cada año por el virus de la hepatitis B, así que no es una cifra nada despreciable. Hay zonas endémicas y nosotros estamos, no endémicas, en donde la frecuencia de la hepatitis B es alta y el Perú es una de ellas, así que no es un cuadro raro. Estas son las manifestaciones. En la fase aguda, ¿sí?, tiene un cuadro completamente inespecífico, nada que caracterice a la hepatitis B. Por eso es que siempre ante un cuadro de ictericia y manifestaciones de problemas hepáticos es importante hacerse un estudio para saber qué virus es el que está causando la enfermedad, sobre todo si están ustedes en una población de riesgo. El cuadro crónico, de 5 a 10% de los pacientes pueden evolucionar al cuadro crónico. Los que hacen hepatitis fulminante, ¿sí?, son los menos,
tiene un cuadro moderado y un aparente antes y se detecta cuando hay enzimas hepáticas elevadas, aunque no esta característica no es única de ahí, pero sí. Estos pacientes en el cuadro crónico son los encargados de difundir el virus por todos lados. La hepatitis fulminante ocurre cuando se contrae una infección con el virus D y finalmente el carcinoma hepatocelular puede aparecer en estos periodos de tiempo, entre 9 y 35 años después del contacto con el virus. ¿Sí? Estos son los recorridos que hace la hepatitis B en el organismo. La mayoría de las personas, o sea, cuando hace un cuadro agudo, cura, y 1% hace una hepatitis fulminante, es decir, muere aquí. El resto puede mantener los antígenos de superficie, que es el marcador más específico del virus, elevado por más de 6 meses. Si esto ocurre, el paciente puede pasar a curarse en el 50% de los casos o a estos 3 estadios. Se vuelve un portador crónico, hace una hepatitis crónica persistente o una hepatitis crónica activa. La hepatitis crónica persistente con el tiempo puede llevar a un cuadro extrahepático, ¿sí? Como la poliarteritis nodosa o la glomerulonefritis, y los pacientes que tienen hepatitis crónica activa, ¿sí? Es decir, hay más manifestaciones y mayor deterioro del hígado, hacen la cirrosis y el carcinoma de células hepáticas. La consecuencia, o esto, es lo que hace que sea de gran importancia el identificar a los pacientes que tienen hepatitis B, ¿sí? y los pacientes sobre todo que son portadores crónicos, que no tienen síntomas pero que van diseminando la enfermedad. Estos son los importantes y las consecuencias, que son estas de aquí. En el laboratorio, en el estadio inicial de la enfermedad, las manifestaciones y la elevación de las enzimas hepáticas, las transaminasas. Bájate la capucha, por favor. Gracias. Y las transaminasas son los que nos ayudan a identificar a los casos portadores, ¿sí? La replicación viral, es decir, si la replicación viral está activa, está ocurriendo todo ese proceso enredado que hemos visto, vamos a tener elevados el antígeno de superficie y el antígeno de la envoltura. Para averiguar si una persona recién ha adquirido la enfermedad, utilizamos el antígeno M hepatitis B del centro, de la estructura central, y para la infección crónica utilizamos el antígeno B o el antígeno BE de la hepatitis B o el antígeno de superficie, cualquiera de los dos o ambos. La elevación de estos elementos o el detectar estos elementos nos indica en qué fase de la infección o del proceso está el paciente. ¿Dónde se hace la prevención o con qué se hace la prevención? Con una vacuna. ¿Qué grupos se les ocurre a ustedes que son grupos de riesgo? Los lactantes. ¿Quién más es grupo de riesgo? Los médicos. Ustedes van a ser grupos de riesgo. ¿A partir de que se gradúen o antes? Antes. ¿Desde qué año empiezan a ir al hospital? Desde cuarto año. Van a estar en contacto con los pacientes desde ese momento. El riesgo es mínimo, pero hay un riesgo. Son poblaciones en riesgo. Dentro de estos grupos de riesgo también se incluyen a los usuarios de droga endovenosa, aunque no se colocan la vacuna en algunas ocasiones, y los trabajadores sexuales. La vacuna se coloca en 3 dosis y estas 3 dosis lo que les van a dar son anticuerpos protectores. La ventaja que tienen los virus de las hepatitis en la elaboración de las vacunas es que no son virus muy cambiantes, si no sufren mutaciones ni cosa parecida. Entonces es fácil establecer una vacuna y utilizarla. Las inmunizaciones son bastante efectivas porque tienen un solo serotipo y limitan la condición de hospedador. En los pacientes que tienen cuadro crónico se usa un tratamiento con interferón, pero eso ya es algo que van a ver después y con más detalle, solamente para efectos de que lo conozcan. Ya, chicos, díganme, ¿ya se aburrieron de las hepatitis? Que nos faltan todavía 4. Ninguna es tan larga como la B, es cierto. Vamos a romper el orden alfabético en que estamos desarrollando estas hepatitis y nos vamos a ir de frente al virus D. ¿Por qué? Este virus D está tremendamente relacionado con el virus de la hepatitis B. Es un virus
que no se considera un virus por sí mismo, sino una especie de agente, se llama agente delta, de ahí toma su nombre. Este virus está constituido, este agente viral está constituido por ARN, ¿sí? de cadena simple, circular y enredado, y es bastante pequeñito. Tiene también un elemento que lo recubre, que se conoce como antígeno delta, y tiene dos formas, es decir, aparece en dos tamaños. Un tamaño pequeño, de 24 kilodaltons, que es el más frecuente, y uno más grande de 27. Esto no es tan importante, pero sí para efectos de que sepan que no existe solamente uno. Ahora bien, ¿cuál es la característica importante de este virus? Que el virus de la hepatitis D necesita estar junto al virus de la hepatitis B, porque su envoltura o su revestimiento más externo se constituye de antígeno de superficie del B. Esa es la necesidad o el requerimiento o la condición sin la cual no existe infección por virus D. Necesitan una infección por el virus de la hepatitis B previa. Ahora bien, la importancia del virus D es que ocasiona casi el 40% de las hepatitis fulminantes, como hemos visto hace un rato. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el paciente pasaba la cronicidad le podía ocurrir una hepatitis fulminante, evolucionar a cirrosis o a carcinoma? El 40% de esas hepatitis fulminantes están ocasionadas porque el paciente adquiere también a la hepatitis delta o hepatitis D. El agente delta se adhiere e ingresa a la célula que está infectada con el virus B, acuérdense, a un hepatocito, ¿sí? Y la polimerasa del huésped es la que ayuda a la replicación del genoma viral, delta. El genoma forma una sustancia que se llama ribosima, que rompe la molécula, o sea, no se forma otra molécula de ARN mensajero, sino que rompe la molécula de ARN del delta en un ARN mensajero, y se llama ese ARN mensajero agente pequeño delta. Ahora, estas mutaciones ocurren en ese momento, acuérdense que no es un gen muy estable, un genoma muy estable, ocurren mutaciones en el gen del agente delta, ¿sí? y se va a formar un agente delta grande. Y en ese momento se detiene la replicación viral y el virus sale de la célula. Pero todo esto tiene que estar sucediendo, o debe suceder en una célula infectada con el virus B. Ahora bien, este virus tiene dos maneras de ingresar. Puede ingresar junto al virus de la hepatitis B o puede ingresar después de que ya se estableció, de que hay una infección establecida por el virus B. ¿Qué es más grave? Que entre después. Porque cuando entran juntos, recién el virus B va a producir todo el daño, recién, ¿sí? Y los dos lo van a producir juntos. Pero si el virus delta ingresa sobre un hígado ya dañado, la infección es mucho más severa y puede evolucionar a un cuadro fulminante más rápido. Ese es el problema con la hepatitis D. Cuando hay una replicación excesiva de este virus se produce una suerte de citotoxicidad. Entonces las células hepáticas se dañan con mayor facilidad. Y van a ocurrir esto que puede ocurrir. Una cirrosis, una hepatitis fulminante. Acuérdense que el 40% de las hepatitis fulminantes de B se producen por la infección secundaria con el virus delta, o si no, una infección crónica con el virus delta. Las lesiones, ¿sí? En este caso sí, son efecto directo del agente. Recuerdan que en la A y en la B hemos visto que la lesión es respuesta inmunitaria. Aquí no, ¿sí? Aquí es acción directa del virus en la célula infectada. Las manifestaciones del virus de la hepatitis delta son bastante fáciles, pues. Hepatitis fulminante, ya, no tiene mucho que pensar, y una gran necrosis en el hígado. Puede producir una encefalopatía hepática y una ictericia más severa, es decir, en estos casos el paciente está verdaderamente amarillo, verdaderamente ictérico, ¿sí? Y hasta en personas de tez oscura o de piel oscura se observa una ictericia marcada. Otra vez la necrosis hepática masiva, ¿sí? y en el paciente que ya tiene la infección crónica puede dar también una infección crónica por el virus delta. Para que no se confunda con B y D, acuérdense de este con el nombre de virus delta. Delta es más fácil de recordar así. Las fuentes son las mismas que el virus de la hepatitis B, ¿sí?
son las mismas. Está en todo el mundo y en algunos lugares es endémico, y en los sitios donde es endémico se transmite, más que por vía sanguínea, por contacto íntimo, por contacto sexual. Al igual que el virus de la hepatitis B, las personas que están en riesgo son los UDIP. ¿Qué son los UDIP? Muy bien, los usuarios de droga intravenosa y los pacientes hemofílicos, ¿sí? Estos pacientes necesitan recambios constantes de sangre por su patología de fondo y son un grupo en riesgo. Muy bien. En el laboratorio se detecta el antígeno delta en la fase aguda. Acuérdense que en ese momento se comienza a formar este antígeno delta, y también los anticuerpos contra el virus. Pueden ser inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. ¿Cuál es la prevención? La vacuna de la hepatitis B, ¿sí? Previene las dos. Ya. Los veo cansados y medio aburridos. Las hepatitis son aburridas, estamos de acuerdo, sobre todo la B y la D. Las demás son un poco más entretenidas, por ejemplo la C. Esta hepatitis C pertenece a los virus que se conocen como flavivirus. Ahí vamos a ver unos cuantos más después. Dentro de los flavivirus están también los patógenos que se transmiten por vectores. Los vamos a ver después. Es un virus que está constituido por ARN positivo con envoltura. Si es ARN positivo y tiene envoltura, ¿cómo se libera? Por ARN positivo con envoltura. Sale por exocitosis, y eso es bueno que lo recuerden por varias cosas que vamos a ver ahora. Tiene dos glicoproteínas estructurales que son la E1 y la E2. Pueden variar porque son sintetizadas a partir de la acción de una polimerasa que generalmente puede producir mutaciones en estos dos elementos, ¿sí? Tiene 6 cepas, ¿sí? Debido a las diferencias que hay entre las E1 y las E2, que se dividen, que están en todo el mundo. Y es un virus que puede infectar a los humanos y también a los chimpancés. Lo que no quiere decir que haya venido de aquí para aquí, sino que infecta a estos dos. El virus de la hepatitis C es bastante curioso. Este virus regula su replicación dentro de la célula, produciendo una enfermedad, una infección persistente. Tiene un receptor, ¿sí?, que es el CD81 en la superficie hepática. Por alguna razón, algunas poblaciones no tienen o tienen este receptor defectuoso, pero el virus no necesita tanto de su receptor para ingresar, porque ingresa con las proteínas de baja densidad y las proteínas de muy baja densidad. Estas proteínas sirven al virus como una suerte de vehículo que le permite ingresar al hepatocito. Una vez que entra al hepatocito, se va a replicar en el retículo endoplasmático, se va ahí, ¿sí? Va a producir, sale de la célula por gemación y establece una situación de permanencia. Es decir, no hace una infección latente, solamente se queda ahí, en el hígado. Y quedándose en el hígado va a producir diversos efectos. Por ejemplo, va a inhibir la apoptosis. ¿Por qué? Porque necesita al hepatocito para vivir. Si estimula la apoptosis y lo mata, ¿a dónde vive? Se queda en el hepatocito porque inhibe la apoptosis. Pero al inhibir la apoptosis puede desatar también ciertas reacciones. El interferón alfa puede reaccionar y producir daño hepático. Va a producir cierto daño hepático. Y además también interviene una proteína sinasa R que contribuye también a dañar el hígado. La infección que produce el virus de la hepatitis C se conoce como infección persistente. El mismo virus regula cómo quedarse en el hepatocito, ¿sí?, y regula también los elementos dentro de esta célula para que le permitan quedarse. Se queda asociado a las células, y aquí está otra vez bien grande, ¿sí? Produce una infección persistente porque tiene mecanismos que le permiten evadir o impedir la muerte celular programada. Como este virus está metido dentro de la célula, no hay anticuerpos que puedan proteger, ¿no es cierto? Porque ¿a dónde lo atacan? Está metido en la célula. Ese es un mecanismo de evasión inmune. Una de las acciones que tiene este virus es la destrucción de los linfocitos CD8. También son importantes en el virus de la inmunodeficiencia humana y también lo son para la hepatitis C.
estos linfocitos CD8 disminuyen por presencia de este virus, entonces no hay nada que mate a la hepatitis C y se sigue quedando en el hígado. Produce también la síntesis de citocinas, y esas citocinas que van a dañar el hígado, ¿sí?, van a producir una situación de reparación constante. Se daña la célula, se repara. Se daña otra vez, se vuelve a reparar. Se sigue dañando, se compone otra vez. Y esta suerte de estar componiendo y reparando va a crear lesiones que producen infecciones crónicas, enfermedades crónicas. La hepatitis C también puede producir una enfermedad crónica, pero de tipo persistente, ¿sí?, porque no hay un daño así tan grande como la hepatitis B, pero hay una infección constante y permanente. Bien. El virus puede producir una infección persistente porque se queda asociado a las células y porque impide la apoptosis. Más claro cuál es el mecanismo de acción por el que produce la enfermedad, no está, impide la apoptosis. Esto produce una infección persistente, pero también la activación de todos estos elementos de los que hablábamos hace un momento va a llevar a la formación en el tiempo de un carcinoma hepatocelular. La falta de CD8 no resuelve la infección y los anticuerpos no protegen a la célula. Estos son los dos mecanismos de patogenia del virus de la hepatitis B. Una infección persistente por esto y un desarrollo de carcinoma hepatocelular por todos estos elementos, ¿sí? Estos son los caminos que sigue el virus de la hepatitis C. 15% de las personas se curan y eliminan el virus. El virus puede estar en sangre aproximadamente hasta por 6 meses. Otro 15% de estas personas hacen una cirrosis de inicio rápido. El resto, la mayoría, el 70%, hace una infección persistente. Este grupo de personas puede tener una viremia que dura hasta más o menos 10 años. ¿Sí? O sea, es fácil de detectar la hepatitis C. De 10 a 15 años después aparece un cuadro de hepatitis crónica, y esta hepatitis crónica sigue 3 caminos. La mayoría hace una cirrosis hepática, otro grupo, un poco menos numeroso, una insuficiencia hepática, y 4% carcinoma hepatocelular. Si bien la frecuencia de carcinoma hepatocelular es mucho menor que la hepatitis B, es una consecuencia que puede afectar a 4 de 100 personas que tienen la hepatitis C crónica. El desarrollo de esta enfermedad también demora un poco más. En la hepatitis B era de 9 a 30 años, aquí es de 20 a 30 años, pero al final un pequeño grupo puede desarrollar el carcinoma hepatocelular. ¿Cómo se transmite? Usuarios de droga endovenosa, sangre infectada, transfusiones, vía sexual y congénita, con una salvedad, con menor intensidad o menor frecuencia que el virus B, ¿sí? Las personas que tienen problemas sanguíneos, ¿sí?, son los que tienen mayor riesgo. Antes la mayoría de las personas que se infectaban con el virus C lo hacía por transfusiones. Por ejemplo, personas que sufrían de leucemia y necesitaban transfusiones con frecuencia eran las que adquirían esta infección. Con las pruebas actuales de análisis para ver la sangre que se va a donar, entonces se ha disminuido la incidencia. Pero la mayoría de las personas que actualmente padecen de hepatitis C o tienen esta infección la han adquirido de esta manera, por transfusiones. En el laboratorio se tiene que hacer la identificación de los anticuerpos. Acuérdense que hay una gran cantidad de virus en sangre por mucho tiempo, entonces es fácil identificarlos, sobre todo para las personas que van a donar sangre. También se puede identificar el genoma viral y el paciente es positivo de 7 a 31 días de 7 a 31 semanas después de la infección. A los pacientes que tienen hepatitis C se les da el interferón y también antivirales. Las precauciones similares al virus B, no tienen nada de realidad especial. ¿Qué deben recordar del virus C? La familia o el grupo al que pertenece y la infección y los mecanismos, la infección que produce y por qué mecanismos la produce. Acuérdense que es una infección crónica, pero la infección crónica nosotros vimos que eran de varios tipos, ¿se acuerdan? Habían latentes y persistentes. Esta es una lesión persistente en el hígado. Ya. El virus de la hepatitis E es un virus que no está todavía clasificado. Se cree que parece, por la estructura que tiene, a un calcivirus. Este es un virus que no tiene envoltura y la cápside envuelve a un ARN positivo.
de cadena única, de una sola cadena. Se transmite, igual que el virus de la hepatitis A partir de una fuente común, con una pequeña salvedad. Da cuadros mucho más severos que la hepatitis A en gestantes. Da cuadros mucho más severos. La mortalidad es de 1 a 2% y en esta pequeña proporción es 10 veces más mortal que el virus A. ¿Sí? Es más mortal, pero vean que la proporción tampoco es mucha. El cuadro agudo es bastante parecido al de la hepatitis A, sin embargo demora más días en iniciar. ¿Cuánto demoran en presentarse las manifestaciones del virus A? Aproximadamente, este demora un poco más, ¿sí? Inicia un poco después. El virus finalmente, G, es un flavivirus, se parece mucho al C y produce hepatitis crónica. Más información sobre este virus no hay, por lo menos, en todo lo que hemos revisado. Solamente tenemos esto. Es un virus sumamente que se parece mucho al de la hepatitis C, pertenecen al mismo grupo. Y de repente, con el tiempo, van a haber más estudios sobre el virus G. Muy bien, chicos, aquí terminamos con la hepatitis. Vamos a ver otro virus. ¿Tienen preguntas sobre la hepatitis? ¿Qué deben recordar? Lo más fácil de todo, las vías de transmisión para cada uno de los virus y el mecanismo de replicación si tiene algo de especial. El más especial es el virus B y el segundo virus original que han encontrado aquí es el virus Delta, ¿no es cierto? ¿Por qué es necesaria una presencia del virus B para la infección por el virus Delta? ¿Cómo se transmite el virus de la hepatitis C? ¿Qué tipo de infección produce? Esos datos son los importantes. ¿Sí? ¿Cómo se previenen estas infecciones? ¿Qué cuidados se deben tener? Bueno, olvidemos a las hepatitis un rato. ¿Conocen algún virus del papiloma humano? ¿Cuál? El virus del papiloma humano. ¿Qué produce? Produce cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Es el más conocido. No es el único. Existen otros tipos de virus del papiloma humano que van a producir infecciones benignas conocidas como verrugas. ¿Sí? Ahora, estos virus se van a replicar en capas de células en proliferación, por ejemplo, en la piel, en los estratos basal y córneo de la piel, y también en el estrato mucoso, en el tejido mucoso. Es un virus que tiene doble cadena de ADN y tiene cápside, solamente tiene cápside. Mide de 50 a 55 nanómetros y tiene una cadena de genoma positiva. ¿Qué es lo importante? Va a sintetizar genes de expresión temprana y genes de expresión tardía.